Hola a todos, soy Rubén Inglés Montes, R2 del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de Navarra y tutorizado por la doctora García Barea, he llevado a cabo esta sesión clínica sobre la rotura irreparable del manguito de los rotadores. Este es un pequeño índice sobre los aspectos que voy siguiendo a lo largo de mi presentación y bueno, para entrar un poquito en materia, un breve recuerdo anatómico sobre la musculatura del hombro y los músculos que van a estar implicados en esta charla. Por un lado, pues el deltoides, con sus inserciones en borde anterior de clavícula, en borde externo de la acrómina inferior a la espina y a su impresión deltoidea humeral. Por otro lado, el pectoral mayor, que va a estar en este caso por anterior, de cara anterior del tórax a la corredera, ¿vale? El dorsal ancho, que va a ir desde las espinosas de D6 hasta el final de la columna, y ya es una inserción algo mediana a la corredera bicipital, y bueno, el trapecio, que va desde occipital hasta las espinas dorsales y bueno, a clavícula, acromion y a la espina de la escápula. Y por otro lado, pues obviamente el manguito de los rotadores, ¿vale? Que, bueno, supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor, que se van a insertar al troquíter, y el subescapular, que se insertará en el troquíter. Hay que conocer un poquito la biomecánica del hombro, ¿vale? Bueno, los músculos del manguito rotador actúan juntos como estabilizadores dinámicos de la articulación glenohumeral, que anatómicamente es una articulación inestable, ¿vale? El deltoides y el supraespinoso actúan como un par de fuerzas coronales que van a comprimir la cabeza humeral contra la cavidad glenoidea durante la abducción, y el subescapular y el infraespinoso van a representar el par de fuerzas axiales, ¿vale? Que le van a proporcionar esa estabilidad articular mediante una compensación de fuerzas. Y bueno, la abducción, pues el principal iniciador de este movimiento va a ser el supraespinoso, ¿vale? En sus primeros grados, y después le seguirá el deltoides, ¿vale? Bueno, ya sabemos que se requiere cierta rotación externa para prevenir que choque el troquíter contra el acromion y nos limite esta abducción. Luego la aducción, ADD, va a depender pues del dorsal ancho, del pectoral mayor y del redondo mayor también, ¿vale? El infraespinoso y el redondo menor, por otro lado, pues van a ser los encargados de la rotación externa, como vemos arriba a la derecha, junto también con parte del deltoides posterior. El subescapular va a ser el principal rotador interno, y como agonistas va a tener el pectoral mayor, el dorsal ancho y el redondo mayor, ¿vale? El antepulso, una flexión anterior del hombro, la van a realizar pectoral mayor, deltoides anterior y bíceps, ¿vale? Y la extensión, por otro lado, pues va a realizar el deltoides medio y posterior junto con el dorsal ancho. Contraponiéndose a esto, pues bueno, hay que conocer también un poquito qué ocurre cuando se produce una rotura del manguito de los rotadores, cuál va a ser la biomecánica patológica, ¿vale? En los desgarros posteriores superiores, que van a afectar al supraespinoso y al infraespinoso, lo que va a resultar va a ser una debilidad de la rotación externa, con pues obviamente un aumento de la rotación interna máxima normal del paciente. Y en cuanto a la rotura anterosuperior, la que va a afectar el subescapular, pues va a generar una debilidad en la rotación interna, aumentándose la rotación externa en máxima, ¿vale? En caso de que progrese este desgarro del manguito, pues bueno, se van a interrumpir el par de fuerzas axiales, lo que va a conducir a una posible subluxación de la cabeza humeral hacia superior, ¿vale? Y la consecuente disfunción del hombro. Las fuerzas requeridas para mover el brazo van a aumentar con el tamaño del desgarro, por lo que va a aumentar también la carga de tracción sobre las fibras residuales, las fibras que queden sanas, esas poquitas que queden, ¿vale? Y también se ha visto que si hay una gran retracción de las fibras, va a producirse una tracción del nervio supraescapular y va a conllevar también atrofia e infiltración grasa de los músculos, sobre todo el supraespinoso y el infraespinoso. Algunos conceptos importantes que quería comentar o matizar en esta charla. Pues bueno, primero un poquito de epidemiología, como suele ser común, ¿vale? Pues la prevalencia de la patología del manguito va a estar entre el 20% de la población, y se ha visto que hay patología del manguito en un 30% de los cadáveres estudiados, ¿vale? Es una patología preeminentemente degenerativa, pero bueno, también tiene una alta carga de generación traumática, ¿vale? Y bueno, en cuanto a los desgarros masivos, presentan un desafío particular, porque se ha visto una alta tasa de nuevos desgarros, grandes fracasos en la cicatrización de reparaciones, y lo que va a conllevar una posibilidad de irreparabilidad. En este punto, muy importante destacar que masivo e irreparable no son sinónimos, ¿vale? La mayoría de desgarros irreparables van a ser masivos, pero no todos los desgarros masivos van a ser irreparables. Aquí entran en juego
unos ciertos factores de riesgo de irreparabilidad, ¿vale? Ciertos factores que nos van a conllevar, nos van a hacer pensar previamente que puede fracasar la reparación primaria, ¿vale? Van a estar divididos en dos grandes grupos, aquellos que se refieren a las características de la lesión del manguito y a las características del paciente, ¿vale? Obviamente, no solo por tener uno de estos factores de riesgo ya vamos a desechar la posibilidad de repararlo y vamos a considerarlo irreparable, va a haber que combinar varios, incluso de ambos grupos, ¿vale? Siempre un poquito de sentido común. En cuanto a las características de la lesión del manguito, bueno, el tamaño, la retracción y la conicidad del desgarro, ¿vale? Si es lo que define un desgarro masivo, pues siempre va a ser uno de los factores de riesgo, más de 5 centímetros, 2 o más tendones implicados, rotos, etc. La longitud y la calidad del tendón, ¿vale? Si hay menos de 15 milímetros de longitud de tendón en la resonancia magnética, si está muy retraído, pues va a ser difícil repararlo. La atrofia muscular e infiltración grasa, ¿vale? La escala de Gutalier que habla sobre la infiltración grasa, no me cuento comentarla ahora, pero bueno, grados altos de 3-4 infiltración, sobre todo en supraespinoso, va a ser difícil, porque ese tendón y ese músculo no van a estar muy bien como para suturarlos a nada. ¿Vale? La ubicación de la lesión del manguito, si la rotura está fuera del hueso, frente a la unión músculo-tendinosa, o si está todo el manguito retraído más allá de la glena, complicado también, ¿vale? La migración superior de la cabeza humeral, si está subluxado, pues también va a conllevar riesgo de irreparabilidad. El intervalo acromial medido en la radiografía menor de 6 milímetros, pues también va a dificultarnos las cosas. La extensión del desgarro al subescapular inferior y al redondo menor, si ya se está extendiendo mucho el desgarro, complicado. Y la degeneración del cartílago articular, como veremos luego, si tiene una artropatía, el paciente mejoraría casi decantarse por otro tipo de opciones que por intentar reparar el manguito. Y en cuanto a aquellos relacionados con el paciente, pues los muy típicos, la edad avanzada, la limitación de la movilidad previa, comorbilidades del paciente, los típicos también tabaquismo, diabetes, hipercolesterolemia, que ha sido sometido a tratamientos previos, cirugía, múltiples inyecciones de corticoides, etcétera, el cumplimiento que va a tener a la hora del seguimiento y de las pautas que le vayamos a dar, las expectativas que tenga sobre la posibilidad de reparación y ciertos factores psicosociales nos van a llevar a un posible fracaso. Y uno de los últimos conceptos que quería comentar, porque va a entrar luego en juego a la hora de la decisión de las indicaciones del tratamiento, es la pseudoparálisis. La pseudoparálisis de hombro está definida como menos de 90 grados de elevación activa por parte del paciente, con un rango de movilidad pasivo completo, pero además sin deterioro neurológico, de que esta limitación no se deba a déficits neurológicos del paciente. Aquí es cuando he querido montar en combinación de varios artículos y un poquito poniendo ciertas pinceladas a la hora de ordenarlo y de llevarlo todo a algo un poquito más visual, un algoritmo de tratamiento de lo que vamos a seguir con las roturas irreparables. Vale, en primer lugar, ¿cómo nos enfrentamos a una rotura irreparable del manguito? Lo primero, valorar la degeneración de articulación. ¿Vale? Si sí que hay gran degeneración articular en la escala de Amada de la artropatía de hombro es de 3 o más, y o el paciente es de edad avanzada, de más de 65-70 años, esa edad siempre un poco borderline, a la hora de decir el tipo de terapia, pues bueno, probablemente nos decantemos más por una prótesis invertida. Si en este caso no es así la degeneración o el paciente es un poquito más joven, pues lo que vamos a hacer es plantearnos la demanda funcional de ese hombro. Cuánto le va a exigir a ese hombro en su vida diaria, etcétera. Si la demanda funcional es bajita, pues bueno, aquí es donde lo que comentaba, entra en juego el concepto de pseudoparálisis, porque con un hombre pseudoparalítico, pues igual nos vamos a decantar más por la prótesis total. Y bueno, si simplemente es un hombro disfuncional, doloroso, etcétera, pues como siempre pasando por la posibilidad de tratamiento conservador como una opción definitiva si funciona, o como previo paso puente hacia la cirugía, el tratamiento conservador y luego las posibilidades quirúrgicas, pues bueno, desbridamiento más tenotomía del bíceps, la posibilidad de reparación parcial más o menos usar la plastia de la cápsula superior. En este punto, este tipo de técnica también habría que sacar como una pequeña flecha porque una de esas indicaciones es un hombro irreparable de demanda funcional baja, pero también podría ser en la demanda funcional alta cuando se hay rotura del tendón del supraespinoso y el infraespinoso está íntegro, ¿vale? Y luego la posibilidad del balón intraarticular que ya voy a comentar también posteriormente. Y si en este lado del algoritmo la demanda funcional del paciente es alta, nos vamos a ir a las transferencias tendinosas, ¿vale? La posible tratamiento de las roturas posteriores superiores mediante transferencia del dorsal ancho o del trapecio inferior y de las roturas superiores del manguito mediante pectoral mayor, o ya se está empezando a investigar la
la posibilidad, la viabilidad de la transferencia del dorsal ancho por vía anterior. En cuanto a todas estas técnicas, pues bueno, tratamiento conservador para aquellos con pacientes con desgarros masivos asociado a dolor con actividad, sin el hombro pseudoparalítico y que tengan las fuerzas del hombro más o menos bien compensadas. Y bueno, que vamos a intentar, ya digo que como tratamiento, como puente a cirugía, modificar su actividad, intentar alargar un poco la opción de la cirugía mediante infiltraciones, fortaleciendo la musculatura, etcétera. Luego, por el lado de la izquierda del algoritmo que veníamos, la posibilidad de desbridamiento mastectomía, que son cirugías que se consideran un poco más de rescate o cirugías con objetivos limitados para pacientes de edad media avanzada, ahí también un poquito borderline, con una expectativa funcional pues algo limitada, en la que ha fracasado el tratamiento conservador y para el que necesitaremos un deltoides competente, que no haya pseudoparálisis y que no haya una artropatía grave del hombro, en la cual, pues como ya he comentado, nos iremos por otro lado del algoritmo hacia la prótesis. La reparación parcial más o menos capsuloplastia, que bueno, en este caso los artículos en cuanto a reparación o no reparaciones, pues muestran un gran debate. ¿Vale? Hay algunos autores que dicen que, bueno, que en las indicaciones precisas pueden ir bien, y otros que dicen que no, que hay que repararlo todo, sea como sea, y después si la reparación parcial o total del manguito fracasa, ya veremos qué hacemos. Por eso, un gran debate en cuanto a este tipo de técnica. El añadirle la capsuloplastia lo empezó a describir Minhata en 2013. Él utilizaba un autoinjerto de fascia lata. Se pueden utilizar diferentes tipos de injerto, como por ejemplo también la porción larga del bíceps, y lo que consigue esta técnica es preservar la articulación. ¿Por qué? Implanta esa capa gruesa por encima de la reparación, le da un punto de apoyo estable que evita que se subluxe hacia superior, compensa las fuerzas, centra la cabeza y consigue un equilibrio entre las fuerzas axiales con las del infraespinoso y el supraespinoso. En resumen, pues bueno, preserva la articulación y a menudo conduce a una mejoría funcional, al menos a corto y medio plazo. Y también existe la posibilidad de que roturas, también está descrito que con la mejoría funcional que se consigue hay posibles roturas que luego no son tan limitantes, etcétera, que igual se podría dejar pasar con un tratamiento más conservador o con vigilancia. Y por otro lado, pues el balón subacromial, ¿vale? Que se puede utilizar de manera independiente o adjuntándolo a la reparación parcial o total, que es un espacio inflable preformado de un plástico biodegradable que se degrada a los 12 meses, con el cual pues bueno, todavía hay una corta experiencia, ¿vale? Aparentemente tiene buenos resultados, pero bueno, no existen estudios de superioridad, no existen estudios coste efectivos, la FDA lo ha aprobado tampoco hace mucho, y bueno, algo importante para el balón es que precisa de un subescapular íntegro, ¿vale? Porque si no está íntegro, el balón al no estar sujeto a nada puede migrar hacia anterior y traernos problemas. Y ya pasando a la rotura irreparable en pacientes en edad activa y con una demanda funcional del hombro alta, pues vamos a entrar en las diferentes transferencias tendinosas que se pueden realizar, ¿vale? Fueron descritas e iniciadas por Gerber hace más de 30 años como una posibilidad para preservar articulación y tratamiento para estos desgarros masivos, y con la cual se va a conseguir mejorar la función articular y al restaurar los pares de fuerzas del hombro va a disminuir el dolor. Eso sí, la fuerza esperada de la unidad transferida va a estar, en el mejor de los casos, un nivel por debajo de la fuerza nativa. Vale, bueno, en primer lugar, de las tres que voy a comentar, la transferencia del dorsal ancho es la técnica más utilizada en pacientes jóvenes con alta demanda funcional y para roturas postero-superiores del manguito. ¿Qué conseguimos con esto? Al cambiar el punto de inserción, al realizar la transferencia, conseguimos que el dorsal ancho, que inicialmente es un músculo rotador interno, lo convertimos en un músculo rotador externo. Mejoramos la biomecánica del hombro al realizar una fuerza que centra la cabeza humeral en la glena y evita que se subluxe hacia superior. Y bueno, la inserción ideal, el sitio de inserción ideal está un poco en debate, ¿vale? Porque se considera que si luego insertamos algo más anterior conseguimos una mayor efecto tenedor si es una cobertura a la cabeza humeral mayor, pero si lo echamos un poquito más hacia posterior
más similar al infraespinoso, digamos, pues conseguimos una mayor palanca de rotación y de elevación del brazo, ¿vale? Con esta técnica se consiguen mejoras sustanciales del dolor, de la función y la calidad de vida de los pacientes. Se ha visto en diversas series un fracaso de la transferencia pues aproximadamente de un 10% y una reconversión a prótesis invertida de hombro del 4%. Y lo más importante, en este caso, a la hora de llevar a cabo la técnica, realizar una buena selección de pacientes. Es lo que nos va a conseguir unos mejores resultados porque es una técnica indicada en ciertos casos, no se puede utilizar para todo. Algunos criterios de exclusión, ¿cuáles van a ser? Pues la edad elevada de los pacientes, que como he dicho, se nos irían por la otra vía del algoritmo. Los desgarros del subescapular. El subescapular tiene que estar íntegro porque si está lesionado hay que excluir la cirugía porque afecta al centrado de la cabeza humeral, en la ABD y en la flexión anterior, y vamos a poder aumentar el riesgo de subluxación anterior del hombro y de fracaso funcional. Con una disfunción del deltoides tampoco se va a poder realizar y en caso de que la rigidez articular, la flexión activa y la ABD previa sean bastante limitadas y tengamos un hombro artrósico, pues tampoco vamos a realizar la transferencia del dorsal ancho. Siguientes posibilidades, siguiente técnica, la transferencia del trapecio inferior, también para roturas posteriores superiores del manguito. En este caso se considera que es una transferencia más anatómica porque se asemeja más o menos parecido al vector de fuerza del infraespinoso, ¿vale? Tiene una línea de dirección casi idéntica, con lo que vamos a conseguir un mayor momento de palanca para esta rotación, ¿vale? ¿Qué ocurre con esta técnica? Que como se ve en el dibujito, utilizamos el mitad tercio inferior del trapecio, pues bueno, no tiene un tendón suficiente, por lo que va a precisar un injerto de interposición, normalmente de tendón de Aquiles. Es una transferencia indirecta, que se dice, ¿vale? ¿Cuándo se han conseguido mejores resultados con esta técnica? Pues bueno, cuando pacientes que tienen una mínima artropatía, una flexión previa a la cirugía de más de 60 grados y menos de 2 años de sufrimiento de la patología. Y en este caso, lo bueno que tenemos es que la insuficiencia del subescapular no se considera una contraindicación absoluta de la técnica. Y bueno, la última de las transferencias, y pasando ya más a las roturas, a los desgarros anteros superiores irreparables del manguito, va a ser la transferencia del pectoral mayor, ¿vale? Los estudios biomecánicos han demostrado que la transferencia subcoracoidea replica con mayor precisión el vector de fuerza. Se ha visto también que en el seguimiento con resonancia el 15% de los casos fracasa el injerto. Y bueno, aunque el riesgo teórico de lesión es alto por la proximidad al músculo cutáneo, pues hay que tener mucho cuidado con él, aunque la incidencia formada pues es baja, porque eso, como ya se sabe que está allí, se suele tener más cuidado, ¿vale? Y bueno, en este caso no replican el subescapular, por lo cual puede empeorar la subluxación humeral anterior, y por eso ya hay muchos estudios en la vertiente norteamericana, etcétera, que están estudiando la posible viabilidad del dorsal ancho. Ya se han descrito varias veces la técnica como tratamiento de esta rotura anterior superior, ¿vale? Y en estos casos prefieren dejar el dorsal ancho para anterior superior y el posterior superior repararlo con el trapecio inferior. Y bueno, ya por último, la última posible técnica para tratar la rotura irreparable sería la prótesis invertida, como ya he dicho, pacientes de edad avanzada, ¿vale? Con una baja demanda de actividad, y bueno, en el que se combina una indicación de rotura masiva más artropatía establecida, ¿vale? También está, como se ha visto en el algoritmo que he presentado antes, la posibilidad de pacientes con esta edad borderline o avanzada, con una pseudoparálisis de hombro y sin artropatía, del mismo que, bueno, se puede colocar en ellos también solo por la pseudoparálisis la prótesis total invertida. ¿Por qué no se deja para pacientes jóvenes? Pues por la alta tasa de complicaciones que se ha visto cuando se colocaba en estos pacientes, pues se reserva para pacientes de mayor edad. Y bueno, presentando ya los diferentes casos clínicos, pues bueno, el primero de ellos, un varón en edad activa que trabaja como autónomo en una empresa colocando ventanas, una empresa propia, pero bueno, se dedica a colocar ventanas, cristalería, etcétera, que sufre una caída en bici con un traumatismo directo sobre el hombro 8 meses antes de venir a la consulta, y esos 8 meses está con dolor, pérdida de fuerza y adormecimiento de la extremidad superior izquierda. A la exploración, pues presenta una flexión activa de 100 grados, una abducción de 100 grados también, rotación interna está de 12, pero la rotación externa, aunque es mantenida, no tiene fuerza, ¿vale? El codo se le queda abajo, una fuerza limitada. A la exploración del supraespinoso y infraespinoso es claramente positiva. El despegue es negativo, se preserva, lo que nos refiere que preserva subescapular, ¿vale? Que puede estar indicada la transferencia del dorsal ancho.
La resonancia nos indica una rotura completa suprainfraespinoso y un subescapular íntegro, como ya hemos visto en la exploración. Y bueno, aprovecho este caso para ilustrar y describir un poquito mejor la técnica de la transferencia del dorsal ancho. Es una técnica que actualmente se suele hacer combinada, ¿vale? Combinando artroscopia con cirugía abierta. En un primer tiempo se realiza un timbo artroscópico, ¿vale? En el que se confirma la rotura irreparable posterior superior del manguito izquierdo, se realiza una limpieza de huella del supra y del infraespinoso y se realiza una tenotomía del tendón del bíceps, tenotomía bicipital. Posteriormente, con el paciente en decúbito lateral, se hace el abordaje abierto con abordaje en el pliegue axilar posterior. Se disecan los colojos de subcutáneos poniendo tanto el redondo mayor como el dorsal ancho, como se ve ahí en las imágenes. Se separa en la parte distal de la herida y se libera de las adherencias subcutáneas y bueno, todo entero el tendón se libera también desde su vientre muscular hasta la inserción en el húmero. En este momento, pues bueno, y se fía, se secciona el tendón de su inserción y con hilo de ortocord, ¿vale? Y de Fiberware se realizan dos suturas de craco. Y ahí tenemos el tendón del dorsal ancho con los cracos hechos y marcado. Y en este momento se pasa de nuevo a la artroscopia. Una artroscopia en el que habrá un pequeño apunte técnico a considerar. Vamos en este momento a pasar una pinza desde intraarticular entre el redondo menor y el deltoides, ¿vale? A sacar por la herida axilar. Allí es donde vamos a recuperar las suturas craco que hemos hecho a la plastia. Vamos a sacar por esa vía el tendón del dorsal ancho, ¿vale? Y vamos a fijar la plastia con dos subelox a la huella humeral del supraespinoso y del infraespinoso. Este paciente a las 3 semanas comenzó a realizar los ejercicios explicados, a las 6 semanas, pues bueno, comenzó la rehabilitación, con todos los meses que llevaba sufriendo y la cirugía tan importante que le hemos hecho, empezó con un poquito de miedo inicial a mover, ¿vale? A los 3 meses pues tiene poca fuerza todavía para levantar, fue un poquito despacito la cosa, la verdad. Pero bueno, a los 4 meses, aunque la flexión es limitada, la ABD y la rotación externa ya es más correcta. Ya a los 6 meses, hace poquitos días en la consulta, que es cuando lo vimos, el paciente se encuentra sin dolor y ha conseguido a su manera, porque es un poquito en diagonal, probablemente por los vectores de fuerza, según el punto exacto donde suturamos, donde insertamos la transferencia tendinosa, pues bueno, consigo una flexión y una rotación externa completas, pero lo dicho, en diagonal, ¿vale? No en el rango exacto, sino como un poquito diagonal, pero bueno, el paciente se apaña, no claudica la BD ni la rotación externa y bueno, pues va avanzando y parece que bastante bien. El segundo caso, cedido por el doctor Garballo, es un paciente agricultor de 58 años, lo mismo, un sobreesfuerzo meses antes con dolor y limitación desde entonces, a la exploración física una clara atrofia de la fosa infraespinosa, una flexión de 70 grados activa que llega a 120 pasiva y un lag test positivo que no tiene infraespinoso y un juego global positivo que nos habla del redondo menor, el signo del soplador de cuerno, que como no tiene fuerza suficiente para la rotación externa que necesitamos para llevar el cuerno a la boca o para el vaso de cerveza, pues bueno, necesita hacer una ABD para llevarse algo a la boca, ¿vale? La resonancia que se le pidió pues informa una rotura completa del supraespinoso y infraespinoso y del redondo menor. Y bueno, en este caso la diferencia a la hora de la cirugía fue que el abordaje anterior en un primer tiempo se hizo también abierto, ¿vale? Se hizo todo abierto. A las 3 semanas tiene una movilidad pasiva sin dolor, pero bueno, esa herida de la zona anterior está un poco enrojecida, con algo de clínica y bueno, necesita unas tandas antibióticas, ¿vale? A los 2 meses la herida ya estaba normal, la rotación externa era activa pero con algo de déficit de fuerza en ABD y en decúbito y no tenía nada de rotación externa en ADD. ¿Vale? A los 3 meses estaba sin dolor y ya recuperando bastante bien en el gimnasio y a los 5 meses el paciente estaba totalmente asintomático. La rotación externa conseguía en una ADD hasta neutro y el signo del soplador de cuernos se había negativizado. Y bueno, al año el paciente estaba satisfecho y las actividades de la vida diaria las realizaba sin restricción. Y por último, un caso, para hablar un poquito de la reparación parcial, un poquito, pero bueno, unas pinceladas de un caso que teníamos en el servicio. Un varón activo de 37 años con sufrió un accidente laboral
cargando unos pesos, nos nota el chasquido en el hombro con dolor mecánico e impotencia funcional. A la exploración física la movilidad era normal, pero el supra y infraespinoso eran claramente positivos. ¿Vale? En la reso tiene una rotura completa del supraespinoso, con el infraespinoso con una rotura simple parcial, ¿vale? Lo que he dicho también en el algoritmo, demanda funcional alta, pero paciente con solo el tendón supraespinoso roto, el infraespinoso normal, con rotura parcial en este caso según informan, pues se podría llevar a cabo una reparación parcial. Se realiza la cirugía de reparación parcial, a los 2 meses estaba bien, con movilidad de radiografías correctas, al año y medio no tenía dolor, pero sí una pérdida de fuerza para el superinfraespinoso, y a los 6 años, como se ven en las imágenes, la movilidad era completa, pero ¿qué ocurría? La rotación externa tenía una fuerza algo disminuida. Se le realiza una eco que informa de rotura. El superinfraespinoso derecho estaban otra vez rotos, pero lo que he dicho también antes, hay veces que esta técnica lo que consigue es que en fracaso imagenológico, digamos, que sea una rotura, pues prácticamente no tiene clínica, porque estas son las fotos del paciente hace no muchos días en la consulta. Esto es lo que consigue con su hombro derecho afecto. Y bueno, por último, unos pequeños apuntes para concluir, que bueno, la importancia de conocer bien la biomecánica del hombro a la hora de abordarlo, tanto el normal como el patológico y lo que le vamos a hacer al paciente. Importantísimo, como ya he dicho, una buena selección de los pacientes, ¿vale? A la hora de definir el tratamiento, siempre con sentido común. A un paciente muy joven no le vamos a poner una prótesis, a un paciente anciano que casi tampoco le demanda mucho ese hombro, pues hemos de intentar aliviar el dolor y mejorar un poco la función, pero sin ser muy agresivos con grandes transferencias ni cirugías muy complejas, ¿vale? Para ello tenemos que conocer bien las opciones de tratamiento que tenemos y, como también es obvio, manejar la técnica, no meternos a ciegas a realizar algo que no sabemos hacer o que ni siquiera nos hemos planteado cómo se realiza. Y bueno, algo de bibliografía que he utilizado para preparar esta sesión, y eso es todo. Muchas gracias.